Sinceramente, no tenía pensado hacer otro video tan pronto, pero como el anterior tuvo demasiado apoyo, decidí adelantarlo. En esta ocasión estaré hablando sobre una controversia que he estado viendo en algunos foros y también en algunos otros videos en inglés. Esta controversia se trata sobre el uso de servomotores. Los servomotores, si ustedes lo saben, verán que poseen un circuito integrado que sirve para fijar la posición. Y ese circuito se alimenta con aproximadamente 5 volts. Pero la señal de control, aquí vemos que el servomotor tiene 3 cables, que son GND, 5V y control, que es por donde vamos a enviar la señal desde la placa. Esa señal, en la mayoría de los servomotores pequeños, puede ser de 3,3 a 5 volts. Y ahí está la controversia, porque la alimentación general de este tipo de servomotores oscila entre los 4,8 a 6 volts. Pero la señal de control no necesariamente tiene que coincidir con ese voltaje. Entonces, si uno ve el pinout de esta placa, observaremos que tenemos 2 pines de los cuales V-Bus estaría conectado directamente a la alimentación USB, que suele ser de 5 volts, si lo conectamos a un computador o a una batería externa. La conexión USB en el papel soportaría hasta 2,5 A y fácilmente podríamos conectar un solo servomotor de estos pequeños para realizar nuestras pruebas y familiarizarnos con el entorno de programación. Entonces lo importante aquí es: el pin V-Bus estaría conectado a 5V si se alimenta la placa por USB, pero la señal de control siempre será de 3,3 volts en esta placa. Si ustedes ven un módulo que se alimente con 5 volts y la señal también sea de 5 volts, ahí ya tendríamos que trabajar de otra forma. Pero si el componente que quieren usar dice que el nivel lógico de la señal de trabajo acepta 3,3 volts, pues ningún drama, o sea, podemos trabajar sin ningún problema. Por mi parte, aunque la documentación diga que el USB soporta hasta 2,5 A, no me interesa trabajar con más de un servomotor de prueba conectado a la placa. Si quisiera trabajar en serio, utilizaría alimentación externa con un módulo, por ejemplo el PCA9685, que es un módulo que soporta hasta 16 servomotores controlados por I2C. Y de esa forma estaríamos utilizando solamente 2 pines de la placa y la alimentación sería completamente externa. En fin, luego de toda esta explicación, vamos a trabajar con nuestro servomotor conectado a GND, V-Bus y el pin digital número 15. Para trabajar con servomotores, tenemos que importar desde la librería Machine los métodos pin y PWM. Importaremos también la librería Time para trabajar con esperas. Luego crearemos nuestro objeto servo1, que será un objeto de tipo PWM y trabajará en el pin 15. Después estableceremos la frecuencia de este objeto a 50 Hz. Y aquí me quiero detener un poco, ya que necesitamos que quede claro el ciclo de trabajo de un servomotor. El circuito interno de un servomotor interpreta señales de entrada que duran aproximadamente 20 milisegundos. Entonces, dependiendo de la forma que tiene ese pulso en esos 20 milisegundos, el eje del servomotor rotará para ubicarse en una determinada posición. Por ejemplo, si un pulso de 20 milisegundos comienza con un estado alto de 0,5 milisegundos, seguido de un estado bajo de 19,5 milisegundos, el servomotor rotará hasta ubicarse a 0 grados. Si ahora modificamos el tiempo que permanece el estado en alto, digamos a 1,5 segundos, el servomotor se ubicará a 90 grados. Así sucesivamente, dependiendo de cuánto dura ese estado alto, el servomotor se ubicará en uno u otro ángulo. La técnica que nos permite modificar el ancho de ese pulso se conoce como PWM, que son las siglas de modulación por ancho de pulso en inglés. Resumiendo, primero establecemos una frecuencia de 50 Hz, y eso es igual a pulsos de 20 milisegundos. Luego podremos utilizar el método duty-ns o el método duty-ns
U16. El primer método nos permite establecer el tiempo que va a durar el estado alto dentro del pulso, y ese tiempo estaría medido en nanosegundos. Mientras que Duty-U16 nos permite controlar el ancho del pulso en términos de resolución en bits. Las salidas PWM de esta placa tienen una resolución de 16 bits, significa 2 elevado a 16, lo que nos lleva a que el total del pulso lo podemos dividir hasta en 65.536 valores diferentes, donde el 0 sería un estado completamente bajo y el 65.535 sería todo el estado en alto. Entonces, a medida que vamos jugando con ese número, podemos ir reduciendo el estado alto del pulso. Tal vez sea demasiada información para quienes recién están entrando a este mundo, así que estaré trabajando con el método Duty-NS, que para mi gusto es el de más simple comprensión. Comenzaremos con el bucle while y pasaremos el parámetro true, que es lo mismo que poner un 1, pero se ve un poco mejor. De esa forma ya tendríamos nuestro ciclo infinito. Después le diremos al servomotor que vaya a la posición 0. Para eso necesitamos un duty de 500 microsegundos, que es lo mismo que poner 500.000 nanosegundos. Esperamos unos 500 milisegundos para que se pueda realizar el movimiento y repetimos esto otras 3 veces. Le diremos al servomotor que vaya a 90 grados con un duty de 1500 microsegundos, luego a 180 con un duty de 2500 microsegundos. Finalmente nos devolveremos a 90 grados para comenzar otra vez el ciclo. Entonces tendríamos 0 grados, 90 grados, 180 grados, 90 grados y repite. Subimos todo esto a la placa. Le vamos a poner como nombre servomotor. Y aquí está el programa funcionando. Bien, el programa funciona, pero el movimiento del servomotor es bastante brusco, ya que solamente se detiene en 3 posiciones diferentes. Si queremos que el servomotor realice un movimiento mucho más fluido, recorriendo todos o una porción de ángulos, necesitaremos trabajar con un ciclo for. Detenemos acá. La sintaxis es for seguido de una variable que recorrerá un rango de valores. En este caso, si queremos que vaya de 0 grados a 180 grados, el rango será de 500 a 2500 microsegundos. Cerramos el paréntesis y no olvidemos los 2 puntos, ya que es una función. Dentro del ciclo, le decimos al servomotor que el duty será igual a la variable pulso y esperaremos un milisegundo. Para que no sea tan lento, aumentaremos la variable pulso en un microsegundo. Significa que al principio la variable valdrá 500 microsegundos, luego 501, luego 502 y así sucesivamente hasta llegar a los 2500 microsegundos. Una vez que salimos del primer ciclo for, cuando la variable ya supera los 2500 microsegundos, ingresaremos a otro ciclo for que vaya desde los 2500 hasta los 500 microsegundos. Y en cada vuelta de ciclo le diremos a la variable que se reduzca en 1 microsegundo. De esa forma el servomotor irá de 0 grados a 180 grados con el primer ciclo for y de 180 a 0 grados con el segundo ciclo for. Subimos la programación a la placa y aparece un lindo error, ya que puse rango en español en vez que en inglés. Cambiamos simplemente una letra y subimos la programación nuevamente a la placa. Ahora ya tenemos un movimiento muchísimo más fluido.
Si queremos que el movimiento sea más lento o más rápido, podemos modificar el aumento y decremento de la variable pulso en los ciclos for. Por ejemplo, si queremos que el movimiento sea más rápido, podemos cambiar a 2 microsegundos en vez de 1. Ejecutamos la programación y vemos que ahora es mucho más rápido el barrido. Si queremos notar mucho más la diferencia, cambiaré el 2000 por 500, que es lo mismo que 0,5 microsegundos. Ejecutamos la programación y notamos ahora que el barrido es muchísimo más lento. En fin, sé que hay mucho que decir sobre el ciclo for y cómo trabajar con servomotores, pero por ahora no quiero que el video quede muy extenso. En el próximo video estaremos controlando el servomotor con un potenciómetro para que podamos hablar sobre lecturas digitales en MicroPython y esta placa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan y nos vemos en el siguiente video, no tengo idea cuándo. Eso, chaito.